Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos en esta ocasión con un vídeo de química. Lo que voy a explicar en este vídeo va a ser el modelo atómico de Bohr. Son una serie de vídeos, todos ellos pues relacionados con el átomo, ¿vale? Donde iremos desgranando, donde iremos viendo pues distintos distintos apartados, distintos aspectos dentro del estudio del átomo, ¿vale? Y lo primero, como digo, por donde vamos a empezar es explicando lo que es el modelo atómico de Bohr, ¿de acuerdo? Bien, antes de introducirnos en él, vamos a hablar, dar unas nociones básicas, unos preámbulos sobre lo que son las radiaciones electromagnéticas y sobre todo los fotones que se encuentran asociados a esa onda, a esa radiación electromagnética como sus unidades de energía, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces cuáles serían las propiedades o características de una onda electromagnética. Las tenéis ahí en el esquema que tengo puesto ahora mismo sobre la pantalla, que se refieren por un lado a la velocidad de transmisión de la onda. La velocidad de transmisión de la onda sería 300.000 kilómetros por segundo. Esto sería en el vacío. Hablaríamos también de lo que sería otra propiedad asociada a una radiación electromagnética, sería la longitud de onda. La longitud de onda no es más que la mínima distancia que hay entre dos puntos que se encuentran en la misma fase de vibración. Después vendría el periodo. El periodo sabemos que es, os recuerdo su definición, que sería el tiempo que tiene que transcurrir para que una onda avance o se desplaza una cantidad igual a la longitud de onda. Es decir, y viene, o lo podríamos definir desde el punto de vista matemático como c, es decir, la velocidad de transmisión es igual a lambda t, donde lambda, como digo, es la longitud de onda y t sería el periodo. Y después otra propiedad sería la frecuencia, que es la inversa del periodo, que se mide en ciclos por segundo o que se mide en hercios, y como digo es la inversa del periodo, es decir, el número de longitudes de onda que avanza la radiación por unidad de tiempo, en este caso por segundo. Es decir, son cuatro propiedades que se deben conocer de las radiaciones electromagnéticas antes de continuar o antes de introducirnos en el modelo atómico de Bohr. Bien, deciros también que lo que es la onda electromagnética cuando hablo de onda electromagnética o de radiación electromagnética, también me refiero o estoy hablando de lo que serían los fotones que se encuentran asociados a esa radiación electromagnética. Entonces, como digo, esas ondas electromagnéticas, esos fotones van a transferir o van a ser capaces de transmitir energía, en forma de lo que coloco ahí en el esquema, en forma de cuanto. La energía que transmite que transmite un fotón va a ser igual a h, que es la constante de Planck, por f, donde f es la frecuencia y vale 6,65 por 10 a la menos 27 hercios por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, las ondas electromagnéticas van a ser capaces de transmitir la energía en forma de cuantos, es decir, cuando hablo de forma de cuantos estoy hablando de forma de paquetes, ¿de acuerdo? Paquetes de energía que, como digo, van a ser siempre proporcionales a la frecuencia. ¿Por qué? Porque la constante va a ser la misma. La unidad de energía, por otra parte, en el sistema internacional es el julio, y la equivalencia del julio, pues la tenéis ahí. Un julio equivale a 1 kilo por metro cuadrado segundo cuadrado, ¿no? ¿De dónde se obtienen estas dimensiones? Bueno, pues estas dimensiones las podéis obtener fácilmente, por ejemplo, a partir de la fórmula de la energía cinética. Si os acordáis, la energía cinética era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de las unidades tanto de la masa como de la velocidad llegamos a esas dimensiones. Es decir, si era 1/2 de la masa por v cuadrado, la unidad de la masa en el sistema internacional es el kilo, y la unidad de la velocidad es el metro partido por segundo, por lo tanto metro cuadrado por segundo cuadrado. En el sistema hexadecimal, el ergio, un ergio que es equivalente al gramo por centímetro cuadrado
partido segundo al cuadrado. Y una tercera manera de representar o esquematizar la energía es mediante lo que sería el producto de la carga en coulombios por la diferencia de potencial. Es decir, cuando una carga se encuentra o se mueve entre dos puntos, entre dos zonas que se encuentran con una determinada diferencia de potencial, la energía va a ser igual, que lleva esa carga va a ser igual al producto de la carga en coulombios por la diferencia de potencial. Eso lo que nos va a dar lugar es a un valor en electronvoltios, de tal manera que, como seguís viendo ahí en la figura, si queréis convertir los electronvoltios en julios, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de electronvoltios por la carga en coulombios que tiene un electrón. Como resulta que la carga en coulombios que tiene un electrón es 1,602, como tenéis ahí, por 10 a la menos 19, por lo tanto llegamos a la conclusión de que un electronvoltio serían todos esos julios. ¿De acuerdo? ¿Lo vamos entendiendo? Vale. Bien, seguimos acercándonos ya a lo que sería el modelo atómico de Bohr, y en esta ocasión entonces, un poco antes, Jacob Balmer pues dio los primeros pasos para lo que posteriormente serían los postulados de Bohr, ¿no? Jacob Balmer llegó a una expresión matemática, pero ahí está la clave, solamente lo pudo demostrar con los números, solamente lo pudo demostrar matemáticamente, pero no en la práctica, ¿de acuerdo? Balmer lo que hizo fue deducir matemáticamente la relación que existe entre las líneas del espectro del átomo de emisión del hidrógeno. Es decir, como veremos después, los saltos de energía que se producen cuando un electrón va de una órbita a otra quedan reflejados en el espectro discontinuo, en el espectro de emisión discontinuo del átomo de hidrógeno, que eso es debido a que los electrones únicamente pueden girar en unos orbitales definidos y no lo pueden hacer en cualquier órbita o en cualquier girando en cualquier órbita alrededor del núcleo. Si esto fuese así, pues el espectro evidentemente no sería discontinuo. Veremos más adelante que las líneas de emisión del espectro del átomo de hidrógeno quedan reflejadas perfectamente con la ecuación tienen unas longitudes de onda que quedan reflejadas perfectamente por la ecuación de Jacob Balmer, ¿vale? Pero lo que no pudo explicar, como digo, es precisamente el porqué de esto, ¿no? Bien, entonces esto lo que nos sirve es ya para poder entrar en el modelo atómico de Bohr, y empezamos diciendo que los átomos solamente van a poder existir o van a poder existir en determinados estados que tienen unas energías determinadas, ¿no? Si se quiere cambiar el estado de ese átomo, va a ser necesario que éste o bien absorba o bien emita una energía que va a ser siempre la misma y que va a permitir pasar de un determinado nivel a otro. La energía que va a ponerse en juego cuando se producen los saltos energéticos es siempre igual, como veis ahí, a h por nu, h por la frecuencia, y la frecuencia es igual a c, velocidad de la luz, partido lambda, que es la longitud de onda, donde c, como sabéis, es ya 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Estos diferentes estados energéticos son lo que, como veremos después en otro vídeo, van a estar reflejados, van a ser descritos por los números cuánticos. Bueno, entonces ya podemos empezar, conocido esto, con el modelo atómico de Bohr, y en este modelo veremos tres postulados, ¿de acuerdo?, que van a definir claramente este modelo. Bien, mirad, el primer postulado de Bohr dice que los electrones van a girar siempre en órbitas sin emitir energía. Es decir, el electrón está girando alrededor del núcleo, pero mientras el electrón está girando en una órbita definida, ni va a haber emisión, ni va a recibir ni va a captar energía. Es decir, se corresponde, por así decirlo, en un estado estacionario donde tiene que existir un equilibrio entre la fuerza, por así decirlo, fuerza de Coulomb y la fuerza electrostática, tal como veis ahí en el dibujo, ¿no? Por un lado está la fuerza
centrífuga, y por otro lado está la fuerza electrostática, que ambas tienen que ser iguales para que evidentemente el electrón ni caiga hacia el núcleo ni el electrón se vaya más allá de su órbita, ¿no? De ahí entonces, como digo, tiene que existir esa igualdad entre lo que sería la fuerza centrífuga que tiene el electrón en el giro del alrededor del núcleo y la fuerza electrostática, o sea, lo que sería la fuerza de Coulomb, ¿de acuerdo? A partir de ahí entonces llegamos o podemos despejar el valor de masa por la velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? Que nos dará pie a lo que sería el segundo postulado de Bohr. Bien, entonces, teniendo en cuenta la conclusión final del primer postulado, donde la masa por la velocidad al cuadrado, ahí tenéis la fórmula en el esquema que os he puesto, podemos llegar a concluir que en el segundo postulado dice que solamente van a ser posibles las órbitas, como veis ahí, donde el producto del momento lineal por la longitud de onda sea un múltiplo de la constante de Planck. Esto es lo que dice el segundo postulado de Bohr. Y entonces, para ello vamos a calculamos el radio, ¿vale? El radio que va a ser a la postre el radio de la órbita, y para ello nos valemos de la fórmula con la que terminaba el primer postulado de Bohr, que lo tenéis en la diapositiva justo anterior. Es decir, veis que si multiplicamos el momento lineal, es decir, m por v, por la longitud de la órbita 2πr, tiene que ser siempre múltiplo n por h, es decir, es lo que aparece ahí en el punto número 2. Con este dato, entonces, y con el anterior, estamos ya con estas dos fórmulas, la que se obtiene del primer postulado y la que se obtiene del segundo postulado, estamos ya en condiciones de determinar el radio de las órbitas, es decir, los radios permitidos, los radios de las órbitas permitidos, que equivalen al producto del momento lineal por la longitud de onda. En ese caso estamos ya también en condiciones, ya con ese dato, de poder determinar cuál es la energía que o bien puede emitir o bien tiene que recibir para cuando se produce un salto de un nivel energético a otro. Es decir, va a ser igual a la suma de su energía cinética más su energía potencial, que, como veis, es el dato al que llegamos ahí. El tercer postulado de Bohr lo que me indica, o lo que me va a explicar, es indicar la cantidad de energía que se libera cuando un electrón pasa de un estado a otro. ¿De acuerdo? Esa diferencia de E2 de un nivel que llama E2 menos otro nivel E1 tiene que ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, como ya hemos visto antes. Bien, y haciendo los números, llegamos a el valor de que ese salto, esa diferencia energética, va a ser igual a la constante de Rydberg, que es lo que aparece marcado como RH. De acuerdo, que para el caso del átomo de hidrógeno es de 109.740, mientras que Balmer llegó a ese mismo dato matemáticamente y lo indicó como 109.677, es decir, prácticamente llegaron a la misma conclusión, pero de diferente manera. Y por ese producto, donde N1 y N2 van a ser los lugares, los orbitales, donde se produce el paso del electrón de uno al otro, es decir, los dos estados, tanto el estado inicial como el estado final. Y ahora lo único que nos queda es definir las series de líneas correspondientes a las caídas desde los electrones desde órbitas superiores a una órbita inferior. Fijaos, si el electrón cae desde niveles superiores hasta lo que sería un nivel de n igual a 1, lo tenéis ahí con la coloración azul, estaríamos hablando de la serie de Lyman, ¿de acuerdo? Veis, por lo tanto, que todos los electrones caen desde niveles superiores hasta el nivel o la capa más inferior, n, que se denomina n igual a 1, y por lo tanto estaríamos hablando de la serie de Lyman, ¿de acuerdo? La radiación así emitida tiene mayor energía, mayor frecuencia, y va a quedar en la zona del ultravioleta, en la zona no visible, ¿de acuerdo? Podemos establecer diferentes series de líneas. Podemos hablar ahora cuando cae al nivel N2, estaríamos hablando, por ejemplo, de la línea, que son las líneas verdes, que estaríamos hablando de la serie de Balmer. Si cae a las 3, estaríamos hablando de Patching, y así pues podríamos hablar de Bracket y podríamos hablar de Fund en el caso de que cayese desde N al nivel N4 o a nivel N5. ¿De acuerdo? Esto entonces, como digo,
el modelo atómico de Bohr permite explicar perfectamente el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, que de alguna manera viene a corroborar lo que antes ya explicó, o ya llegó a la conclusión, Balmer, pero desde el punto de vista matemático. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces este es el tema el objetivo, que era estudiar el modelo atómico de Bohr. Espero que lo hayáis entendido. Gracias por ver los vídeos y, como siempre, gracias por estar ahí.